Buen día, vamos a continuar con el curso. Entonces nosotros nos quedamos viendo justamente eh, ecuaciones diferenciales de primer orden exactas, ¿no? Entonces, yo voy a platicar o voy a exponer aquí qué es lo que se hace cuando justamente la ecuación diferencial no es exacta, ¿no? Veremos que hay métodos para volver exactas las ecuaciones diferenciales y eso es a lo que nos vamos a buscar el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa cuando una ecuación diferencial de la forma m de x más n de y igual a cero no es exacta? Entonces es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que pasa si no es exacta, ¿no? Entonces, eh, nosotros, la metodología, pues recordemos si es exacta, pues encontramos la función que satisface la ecuación diferencial, etc, etc, etc. Pero cuando no es exacta, pues tendremos que recurrir a otros métodos, ¿no? Entonces, mediante un factor integrante, podemos volverla exacta. Entonces, vamos a ver que hay diferentes factores integrantes dependiendo de las ecuaciones diferenciales que se nos topen. Ahora, no quiere decir que justamente si un método funciona, todos los otros van a funcionar. No, de hecho, cada método, hay métodos que fallan cuando se aplican a las ecuaciones diferenciales. Y lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son estos métodos que fallan y cuáles son estos métodos importantes y cómo atacarlos de antemano. Entonces, número uno, si la parcial de m con respecto de y menos la parcial de n con respecto de x entre n te brinda una función que solo depende de x, entonces e a la integral de f de x es el factor integrante. Entonces es muy importante que nosotros reconozcamos esto. Además, bueno, vamos a ver el segundo. Si la parcial de m con respecto de y menos la parcial de n con respecto de x, recordemos que es como la parte de ver si son exactas o no, entre m te da menos una función que solo depende de y, entonces e a la integral de g de y, sin el signo menos, mucho ojo aquí, e a la integral de g, es el factor integrante. 3. Si la ecuación diferencial es homogénea, es decir, es de esta forma, n de x más n, m de x más n de y igual a cero, es decir, aquí no hay una función igual no sé, una función que dependa solo de x o de y o combinadas. Y aparte, mx más ny es diferente de cero, entonces 1 entre mx más ny es el factor integrante de la ecuación diferencial. Usualmente estos son los tres principales jinetes, ¿no? De las ecuaciones diferenciales, no exactas, ¿no? Es como que el jinete así muy común, ¿no? Entonces es muy importante el que nosotros, reconozcamos esto, ¿no? O sea, que es muy particular de este. Sí, recordemos, puede ser que, por ejemplo, nos topemos alguno de los métodos que sí nos da esto, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, mediante número uno, efectivamente, si hacemos este cociente, nos brinda una función que solo depende de x, pero cuando intentamos aplicar este factor integrante y lo metemos en la ecuación diferencial, pues sucede que no nos vuelve exacta la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, es un contraejemplo, los métodos no funcionan, o qué está pasando. No,
Lo que realmente pasa es que, bueno, si un método falla, si un método no te la vuelve exacta, pues quiere decir que la ecuación diferencial pues es bastante rejega, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es intercambiar o ver qué pasa cuando evaluamos otro método. Entonces es muy importante eso, ¿no? O sea, si falla un método, si aún así no te devuelve exacta, no es el fin del mundo, hay que intentar otros, ¿no? Hay veces en que podría ser que ambos de estos bichos funcionen, ¿no? Entonces, hay que ver qué pasa. Entonces, bueno, vamos a ver lo siguiente. El cuarto factor integrante nos dice que si la ecuación diferencial puede ser llevada a la forma y por una función de x y de y de x más x por una función g de x y de y igual a cero, donde justamente f de x y es totalmente diferente de g de x y, entonces, pues sucede que 1 entre x y por f menos g es el factor integrante. De hecho, esto se puede ver como 1 entre mx menos ny, pero usualmente vamos a utilizar esta, ¿ok? Ese es como que lo más común. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Es decir, notemos que si la ecuación diferencial nosotros le podemos factorizar un x al m y un y, digo, le podemos factorizar un y al m y un x al n, entonces esta ecuación diferencial podremos atacarla por este método. Y la última, el último factor integrante, pues es el más complicado, ¿no? Entonces, si la ecuación diferencial es de la forma x a la r, y a la s por my de x más nx de y más x a la rho y a la sigma por mu y de x más nu x de y igual a cero, donde r, s, m, n, rho, sigma, mu, nu son constantes, tales que m nu menos n mu es diferente de cero, entonces x a la alfa y a la beta es el factor integrante. ¿Quién es alfa y beta? Pues es por descubrir. Esa es la cuestión. Lo que nos dice realmente este factor integrante es que va a tener esa forma el factor integrante, ¿no? Un producto de x por y, donde x y y pues van a tener donde x y y pues van a tener justamente un exponente, quién sabe quién sea, ¿no? Entonces, a ver, pues justamente estos son los 5 factores integrantes y es la cuestión de cómo nosotros, la atacamos, ¿no? Entonces, bueno, el que quiero exponer ahora, pues es el 5, ¿no? Justamente este 5 es el como que el más problemático y es el que voy a exponer en esta clase para ver que se quede como algo, ¿no? Nada más un ejemplo de clase grabada, porque es rarísimo que salga. De hecho, o sea, si en dado caso, o sea, en tu curso te dan esto de diferenciales no exactas, este, pues es eso, ¿no? O sea, si luego, por ejemplo, te plantea, ¿no? ¿Y qué pasa si una ecuación diferencial no es exacta? Ah, bueno, pues con un factor integrante la podemos volver exacta. Pero, ¿qué pasa? Y es ahí la cuestión, ¿qué pasa si, por ejemplo, no, este, ¿qué pasa si, por ejemplo, eh, ¿qué pasa si, por ejemplo, no te enseñan estos métodos? Pues bueno, no hay problema, ¿no?
No hay panic attack, o sea, esto es para situaciones que en un supuesto donde te vayan a enseñar esto y pues vaya, pues no sé, o sea, el profesor es para que no te vayas a perder y de una vez tengas la guía, ¿no? Sepas, de hecho, o sea, esto sale en muchas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, recordemos que son parte esencial. Entonces, pues bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces, resolver la ecuación diferencial. Entonces, esto lo que es x por 4y de x más 2x de y más y cubo por 3y de x más 5x de y igual a cero. Imaginemos que nos brindan esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces, notemos lo siguiente. Notemos que justamente que esto ya tiene forma del quinto. Si nosotros recordamos, ¿qué forma deben tener la ecuación diferencial para que el producto sea x a la alfa y a la beta? Pues que sea x a la r y a la s, es decir, un producto de x por y por una constante m y de x. De hecho, aquí lo voy a poner, ¿no? Mejor para tenerlo aquí abajito. Y tiene que ser justamente x a la r, y a la s por m, y de x más n, x de y, más x a la rho, y a la sigma, por mu, y de x más nu, x de y. Ah, qué tonto. Igual a cero, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues luego vemos que tiene esta forma, ¿no? Entonces vemos que r pues vale 1, s vale 0, m vale 4, n vale 2, rho vale 0, sigma vale 3, mu vale ¿cuánto? 3, nu vale 5, ¿no? Y de hecho esta ecuación diferencial debe cumplir que ¿qué? Una condición entre estas constantes, que m nu menos n mu sea diferente de c. Y esto es cierto, vamos a ver cuánto vale m, 4, cuánto vale nu, 5, cuánto vale n, 2, cuánto vale mu, 3. Esto es 20 menos 6, 14, diferente de 0. Entonces, nuestra ecuación diferencial efectivamente va a tener nuestro factor integrante, va a ser x a la alfa y a la beta. Y este es el método más complicado. ¿Por qué? Pues porque no sabemos quién va a ser el alfa y el beta, ¿no? Entonces vamos a multiplicar toda nuestra ecuación diferencial por este alfa y beta, ¿no? Entonces notemos que si multiplicamos todo esto, pues ¿qué tendríamos de antemano? Pues tendríamos x a la alfa más 1, y a la beta, por 4y de x, más 2x de y, más x a la alfa, y a la beta más 3, por 3y de x, más 5x de y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a distribuir todo lo que tenga, todo lo que tenga x. Y pues vamos a factorizarlo, ¿no? Vamos a intentar factorizarlo. Mm, mm, mm. Vamos a intentar. A ver, ¿lo expandimos o no lo expandimos? Ok. Vamos a expandir esto y que sea x al alfa más 1. Bueno, lo voy a expandir en otra lámina, ¿vale? Lo voy a poner otra vez, x al alfa más 1, y a la beta por 4y de x más 2x de y más x a la alfa, y a la beta más 3. Y es x a la alfa más 1, beta, alfa, beta más 3, ¿sí? Por 3y de x más 5x de y, igual a 0. Vamos a expandir esto, ¿no? Entonces, esto sería x a la alfa más 1, 4x a la alfa más 1, y a la beta más 1 de x, más 2 veces x a la alfa más 2, y a la beta de y,
más, vamos a poner así con paréntesis, paréntesis, 3x a la alfa y a la beta más 4, más 5 veces x a la alfa más 1, y a la beta más 3, de y igual a 0. ¿Qué es lo que sigue aquí? Lo que sigue aquí primeramente es pensar, o lo que nosotros queremos es que notemos que esto es dx de y. Aquí me falta un dx de y. Entonces, lo que nosotros queremos es que cada una de estas bichos, cada uno de estos bichos sea una diferencial exacta, ¿no? Entonces, cada una de estas cosas tiene que ser una diferencial exacta. ¿Qué? Una diferencial. Entonces, esto, en lo que consiste en este método es que cada una de estas partes tiene que ser exacta y esta también tiene que ser exacta. Las dos tienen que ser exactas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Notemos que si es exacta cada una de estos bichos, entonces, bueno, cada una de estas nos va a dar una ecuación para los coeficientes, para los exponentes alfa y beta, y eso nos va a dar. Entonces, eso es en lo que consiste el método, que cuando multiplicamos por x a la alfa y a la beta, como factor integrante, cada una de estas ecuaciones, como es de x de y, se vuelve una diferencial exacta. Es decir, notemos aquí que nos están diciendo 4x a la alfa más 1, y a la beta más 1, dx, más 2 veces x a la alfa más 2, y a la beta, dy, tiene que ser igual a una diferencial de una función. Recordemos que es una diferencial, ¿no? Entonces, ¿cómo atacamos esto, no? Entonces, ¿qué proponemos? Bueno, lo que vamos a proponer es, primero no, vamos a poner en la parte de y lo que no está derivado. Vamos a proponer aquellos que no están derivados, ¿vale? Porque estos números tienen que ser consecuencia de la derivada. Entonces, notemos que aquí derivamos con respecto de x, por lo tanto, y debe quedar inmutable. Esta debe ser la y original de la diferencial, entonces por eso lo pongo aquí. Y aquí derivamos con respecto de y, por lo tanto voy a poner x a la alfa más 2. Pero vamos a ver cuánto vale entonces esta diferencial. La diferencial de x a la alfa más 2, y a la beta más 1. Bueno, pues esta diferencial recordemos que es la parcial con respecto de x, entonces esto sería alfa más 2 por x a la alfa más 1, y a la beta más 1 de x, más ahora con respecto de y, va a ser beta más 1, x a la alfa más 2, y a la beta de y igual con 0, ¿no? O así lo vamos a dejar nada más. Entonces, notemos que justamente esta ecuación, esto tiene que ser igual a esto, y esto tiene que ser igual a esto. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Pues un sistema alfa más 2 tiene que ser 4 y beta más 1 tiene que ser igual a 2. Lo que tenemos que hacer es encontrar un sistema 2 por 2. Es decir, encontrar una igualdad, una ecuación entre alfa y beta, ¿ok? No así nada más de, ay, pues aquí veo que beta es, por ejemplo, aquí veo que alfa es 2, ¿no? Y aquí que beta es 1. No, 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 no. Lo que tenemos que hacer es encontrar una relación entre alfa y beta, una ecuación. Entonces, notemos que si yo hago lo siguiente, alfa más 2 entre 4, esto es 1. Y si yo tengo beta más 1 entre 2, tiene que ser 1 también. Entonces, ¿qué pasa? Igualo yo esto y, pues, ¿qué pasa? Al igualar estos dos, yo tendría que alfa más 2 entre 4 es igual a beta más 1 entre 2, ¿no? Y entonces ya encontré yo esto, multiplicando todo por 4, que tendría que alfa más 2 es igual a 4, a 2 veces, perdón, beta más 1, ¿no? Es decir, de aquí alfa menos 2 beta es igual a 0. El 2 se va a cancelar con el 2 y te pasas el beta del otro lado. Y esta es la ecuación que van a satisfacer los coeficientes, ¿no? Entonces, esta ecuación nos la brinda la primer parte, por ser exacto, le voy a poner lima limón. La primera ecuación entre alfa y beta, nos la brinda esta primera. Entonces, la segunda ecuación te la dejo de tarea. Halla la segunda ecuación y encuentra quién es alfa y beta. Entonces, justamente, busca justamente la segunda ecuación que satisfaga esta de la misma forma. Esta tiene que ser una diferencial exacta. Propone la diferencial, expándela, ve los coeficientes, encuentra el sistema de ecuaciones y encuentra quién es alfa y beta.
Ya con eso verás, ya que encuentres tu alfa y beta, pues verás quién es tu factor integrante y confírmame que es exacta y resuelve la ecuación diferencial. Entonces, ese es como el barullo de este método, ¿no? Eso es lo complicado. Pero una vez que le agarramos maña, sale rápido. Entonces, sería todo por hoy. Cambio y fuera.